El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está trasladando gran arsenal y cientos de soldados a Michoacán con el único fin de plantar la paz en esta región del país. La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad indicaron el domingo que el gobierno está enviando más soldados al estado occidental de Michoacán e invertirá millones de pesos para frenar la persistente violencia en ese estado. Equipos de alta tecnología militar, drones, helicópteros, radares y miles de soldados tienen la orden de iniciar una limpieza profunda para erradicar los grupos y organizaciones delictivas que operan en Michoacán. Con poco más de 60,000 millones de pesos, el gobierno federal y el de Michoacán arrancarán el proyecto de pacificación en la entidad, basado en la seguridad, pero también en la atención de las causas de la violencia. Al presentar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se invertirán en la entidad 57,460 millones de pesos, adicionales a los programas sociales y de infraestructura que ya se tienen en el Estado, para la ejecución de la estrategia, la cual consta de 12 ejes y más de 100 acciones. Por su parte, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que su administración destinará 2,700 millones de pesos para impulsar el desarrollo y el turismo en la entidad y acompañar al plan anunciado por el gobierno federal. Los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia son seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos, infraestructura de agua potable, riego y saneamiento, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas. Este megaplan de justicia ya inició y se espera que esta nueva estrategia de seguridad dé buenos resultados. Hace uso de la palabra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes. A nombre del Gobierno de México, nuevamente nuestras más sentidas condolencias a las familias y amigos de Carlos Manso. Su muerte nos indigna y nos compromete aún más con la justicia. Como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El Gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad en Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz. Desde el inicio de esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a fortalecer la presencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas con mayor incidencia, mediante coordinación, inteligencia, judicialización y mayor presencia operativa. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzaremos los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad. El primero, atención a las causas. Más adelante, la Secretaría de Gobernación y otros secretarios presentes profundizarán en el tema. Consolidación de la Guardia Nacional. Así como día a día se consolida la Guardia Nacional en todo el país, trabajaremos en el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán, conocida como Guardia Civil, y de la Fiscalía General del Estado, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa bajo supervisión del Gobierno de México para que cada elemento pueda servir con honor y eficacia al pueblo michoacano. El tercer eje, fortalecimiento de inteligencia e investigación. Se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia. Asimismo, se reforzará la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la Fiscalía Estatal mediante intercambio de información con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Desde el 6 de julio, 180 personas han sido detenidas en el Estado por este delito.
Las medidas adicionales para fortalecer esta estrategia incluirán un protocolo homologado de atención, subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, unidades especializadas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República. La capacitación avanzada a operadores del 089, que habrá operadores específicamente en esta línea asignados a Michoacán. La coordinación. La instrucción de la Presidenta es actuar con firmeza, justicia y plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Se incrementará el estado de fuerza de Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales. Más adelante, el general secretario y el almirante secretario darán detalles de este despliegue. La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional que requiere del compromiso conjunto de todos los niveles de gobierno. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan. Estas visitas también servirán para reunirnos con autoridades locales y diferentes sectores y evaluar y supervisar de manera permanente la estrategia de seguridad. Asimismo, el Gabinete de Seguridad sostendrá reuniones permanentes con productores agrícolas de limón, aguacate y otros cultivos con el propósito de garantizar su seguridad, proteger sus actividades económicas y fortalecer la confianza en las instituciones. Estos encuentros permitirán atender directamente sus inquietudes, coordinar medidas preventivas y reforzar la presencia de las autoridades en las zonas productivas. Cedo la palabra al general secretario Ricardo Trevilla Trejo. Muchas gracias. Buenas tardes. En el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, específicamente en el eje 1 de Seguridad y Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional participará con el Plan de Operaciones Paricutín. Este plan tiene la finalidad de contribuir a evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad. El concepto de la operación con que se realizará este plan es establecer una coordinación interinstitucional con todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno, realizar una estrategia regionalizada. ¿En qué consiste esta estrategia? Que cada unidad tendrá una función específica de acuerdo al área, grupo delincuencial y forma de operar, de acuerdo al tipo de delito. Unas unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, a la destrucción de plantíos de enervantes, a evitar enfrentamientos entre grupos delincuenciales y en su momento aplicar un plan antibloqueo. Así, también parte importante es la generación de inteligencia. El objetivo de estas acciones es detener a generadores de violencia, a afectar sus capacidades económicas y operativas con aseguramientos de droga y armamento. Cabe resaltar que todas estas operaciones se realizarán con absoluto respeto a los derechos humanos y en apego a la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza. Para el efecto, se materializará un despliegue ágil, flexible y dinámico que consiste en emplear 4,386 efectivos desplegados actualmente, son los que se observan en el mapa, y se reforzará a partir del día de mañana con 1,900 elementos más, 1,980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación contención con 4,140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. En resumen, el efectivo total que participará en el plan Paricutín es de 10,506 elementos del Ejército,
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Sobresale en materia de combate a la extorsión 2 planes para atender este delito en la producción, corte y empacado de limones y aguacate con 860 y 820 elementos respectivamente. Adicionalmente, se designarán los siguientes ingenios tecnológicos: 5 helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, 18 drones, 43 sistemas antidrón, 5 células contra explosivos, 2 células de investigación, 3 vehículos desminadores, 1,031 vehículos militares. Es de suma importancia reconocer la participación de la ciudadanía en las actividades que se realizarán en estas operaciones en el estado de Michoacán, motivo por el cual se extiende una invitación a la población para que de forma anónima aporte información a través de los teléfonos de denuncia ciudadana que se observarán en todos los vehículos militares que patrullarán en los caminos de primero, segundo, tercer orden y en todas las poblaciones, así como llamar al 088 de la Guardia Nacional. Las denuncias, la información que se reciba será atendida con toda, por mínima que parezca, se les brindará la atención correspondiente. Por último, parte importante también es el apoyo que se proporcionará a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán mediante adiestramiento y capacitación del personal de las policías estatales y municipales, evaluación de control de confianza, adquisición de armamento, ampliación de la licencia oficial colectiva e intercambio de información. Cedo la palabra al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Muy buenas tardes. Por parte de la Secretaría de Marina, se ejecutarán operaciones de seguridad e interdicción en el estado de Michoacán con un estado de fuerza de 1,781 elementos integrados en 7 compañías de infantería de Marina, 2 secciones de operaciones en zonas mineras, 5 equipos de desactivación de artefactos explosivos, 5 equipos de operaciones especiales y 6 células de inteligencia. Estas unidades estarán apoyadas por 4 aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 5 sistemas aéreos no tripulados, 8 helicópteros, 6 buques y 108 vehículos. Con estas capacidades, realizaremos operaciones directamente en 3 municipios costeros: Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, así como operaciones de interdicción marítima para combatir el tráfico de drogas. Estas acciones serán complementadas con operaciones desde Colima, Guerrero y Estado de México para actuar contra blancos específicos, desarticular y neutralizar laboratorios de producción de drogas, localizar y neutralizar campos de adiestramiento y contrarrestar vehículos tácticos de la delincuencia organizada. Reiteramos que todas las acciones que serán realizadas serán con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Cedo la palabra a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. En estos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a su gabinete a realizar reuniones con la población y con todos los sectores de la sociedad michoacana. Se efectuaron reuniones a distancia y también de forma presencial, y lo seguiremos haciendo. Escuchamos solicitudes, preocupaciones, demandas, a partir de las cuales se presenta el día de hoy el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que expondrán enseguida mis compañeros y compañeras de gabinete. Decir que fueron muchas reuniones, pero que han dado como resultado los ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que expondremos enseguida. 1 es el relativo a seguridad. 2, desarrollo económico con bienestar, que comprende
los polos de desarrollo para el bienestar, el apoyo al campo, la producción forestal sustentable, la electrificación e Internet, el turismo, el empleo. Como punto 3, infraestructura carretera y caminos. El 4, infraestructura de agua potable, riego y saneamiento. El 5, programas de bienestar. 6, educación. 7, salud. 8, vivienda. 9, cultura. 10, mujeres. 11, jóvenes. Y el 12 es planes de justicia para pueblos indígenas. Informar que a partir de la semana próxima, por instrucción de la presidenta, habrá presencia territorial en los municipios del estado de Michoacán. Representantes de las secretarías del gobierno federal estarán visitando casa por casa, municipio por municipio, para dar atención integral a la población de Michoacán con todos los programas y servicios de los niveles de gobierno. Implementaremos acciones para el rescate comunitario de espacios públicos. Llevaremos tianguis del bienestar, sí al desarme, sí a la paz, jornadas de salud, jornadas de vacunación, atención a las adicciones y audiencias públicas en general. Esto todo con la presencia de la Guardia Nacional, de acuerdo a la instrucción de la presidenta. Muchas gracias. Cedo la palabra al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, nos ha encomendado la presidenta de la República que tripliquemos el esfuerzo porque el desarrollo económico es una parte sustantiva del plan. Para crear empleo, aumentar la inversión y abrir oportunidades. Entonces, triplicar el esfuerzo. En primer lugar, polos de desarrollo. Como ustedes saben, hay un polo ya de desarrollo para el bienestar, muy avanzado, que le hemos llamado Polo de Desarrollo del Bajío. Ahí vamos a acelerar lo que ya se está haciendo. Segundo, se va a abrir un polo de desarrollo concentrado en procesos agroindustriales en la región Uruapan. Estaremos trabajando pues a partir de mañana porque nos pide la presidenta que de inmediato se establezca este polo. Y en tercer lugar, tenemos que acelerar los trabajos en combinación con la Secretaría de Marina, que tiene la titularidad, dirige el esfuerzo en el puerto de Lázaro Cárdenas para dotarle de una cadena de frío. Esto quiere decir que se pueda exportar mucho más de lo que se produce en Michoacán y se amplíen las terminales para contenedores y lo que son las instalaciones básicas del puerto. Entonces, los polos de desarrollo serían el que ya se tiene cerca de Morelia, que el gobierno del estado le puso el Bajío. Segundo, la apertura del polo de desarrollo para la región de Uruapan y el aceleramiento de la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas. Le paso ahora la palabra a mi colega Julio Verdeguer. Con su permiso, presidenta, buenas tardes. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ampliar las acciones de la Secretaría de Agricultura en Michoacán. Vamos a trabajar con las y los productores e industrias de limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries. Vamos a fortalecer las acciones de sanidad vegetal y a mejorar la productividad con créditos con bajas tasas de interés y con acompañamiento técnico. En total, apoyaremos a casi 10,000 pequeños y medianos productores y productoras con una inversión federal de 292 millones de pesos y créditos por 1,509 millones de pesos. Además, la presidenta ha instruido que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajaremos para que 150,000 personas jornaleras que trabajan en aguacate y berries
puedan ejercer plenamente sus derechos laborales. En nombre de mi compañero Sergio Graf, informo a ustedes que CONAFOR impulsará el desarrollo forestal sustentable mediante 3 ejes de trabajo: manejo forestal comunitario sustentable, impulso a la industria de la resina y desarrollo de la industria de tableros, con una inversión federal de 335 millones de pesos. En representación de mi compañera Columba López, me da mucho gusto informarles que el número de sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida aumentará de 10,000 a 18,000 en el año 2026. A continuación, la compañera María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. Informo. Por instrucción de nuestra presidenta, se amplía el acopio de maíz a pequeñas y pequeños productores. Esto significa comprar a pequeñas y pequeños productores 30,000 toneladas de maíz en 30 centros de acopio, en 27 municipios, en 30 localidades, de ellas 9 localidades son indígenas. Implica una inversión social de 216 millones de pesos. Y también en el próximo año 2026 iniciamos la compra de lentejas porque Michoacán tiene el primer lugar en producción de lentejas. Es cuanto. Le doy la palabra a la secretaria de Energía, la licenciada Luz Helena. Buenas tardes, con su permiso, presidenta. Por instrucciones de la presidenta, vamos a iluminar todo Michoacán. Vamos a llevar electricidad a todos los hogares de Michoacán. Atenderemos a la población de 91 municipios que aún no cuentan con este servicio, con una inversión de 502 millones de pesos a través de 870 obras en estos municipios entre 2026 y 2028. Y para contribuir a la reducción de la brecha digital y llevar conectividad de Internet a todos los hogares, se realizará una inversión de 1,390 millones de pesos. Gracias. Perdón, cedo la palabra a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Con su permiso, presidenta, la llegada de turistas y visitantes al estado de Michoacán es de 6,911,730, 3.9% más, 22% más de vuelos, 16.4% más de pasajeros, 16% más de oferta hotelera y 4.4% más de turistas internacionales. Tenemos 4 acciones prioritarias. La primera, una campaña permanente de promoción Michoacán se vive. Un segundo, Gran Festival Internacional de Ciudades Patrimonio. El tercero, proyecto integral de infraestructura turística básica para todas las comunidades en las 7 regiones turísticas y una guía de experiencias comunitarias en donde 28 municipios van a participar. Cedo la palabra al secretario de Trabajo, Marat Bolaños. Muy buenas tardes, con su permiso, presidenta. En materia de empleo, 3 acciones muy concretas. Se va a ampliar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la estrategia del programa Construyendo el Futuro, esto en beneficio de las y los ciudadanos de Michoacán, 25,000 espacios que van a ser ampliados, 1,500 de estos van a estar destinados para el municipio de Uruapan. De igual manera, se van a aumentar y se van a instalar 40 ferias de empleo, 9 de ellas para el municipio también de Uruapan, y de igual manera también se va a incrementar la participación de las personas en el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Es cuanto, presidenta. Cedo la palabra nuevamente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Con su permiso, presidenta. Bueno, es un honor para mí presentarles en un momento lo que se va a invertir en infraestructura, carretera y de caminos. Tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Y le agradezco a mi colega, el secretario de Comunicaciones, que me haya permitido explicarles esto. Bueno, primero se presentan las inversiones mixtas, quiere decir público-privadas. Hay unas que ya están en proceso y lo que se va a hacer es acelerarlas, invertir más para que se terminen antes de ser posible. Estas obras que menciono son un poquito más de 13,000 millones de pesos y incluyen 3 principales: Pátzcuaro, Uruapan. La segunda es Zitácuaro, Marabatío, y la tercera es Uruapan, Nueva Italia.
se autoriza por parte de la Presidenta de México nuevos proyectos por 25.914 millones de pesos, que son principalmente el ramal de acceso a Uruapan, la vía Uruapan-Zamora y la vía Nueva Italia-Lázaro Cárdenas. Un segundo capítulo son la conservación y modernización de carreteras federales y estatales. Ahí la inversión acordada por nuestra Presidenta es de 8.186 millones de pesos, 59 tramos, que incluyen 2.748 kilómetros. Se enuncian ahí, ustedes los pueden consultar, los trabajos de conservación en cada uno de los municipios del estado de Michoacán. Y un tercer capítulo igualmente importante, que son los caminos artesanales. Ahí se aprobó por parte de la doctora Claudia Sheinbaum 1.455 millones de pesos, 240 kilómetros de intervención en 70 caminos. Ahí se trabaja muy de cerca con la comunidad, como ustedes saben, y también pueden encontrar allí en el mapa, darse una idea de todas las regiones importantes del estado que están incluidas en este programa. De suerte que, sintetizo, pues es un esfuerzo, yo diría, sin precedentes en monto y en velocidad de las obras. Doy la palabra ahora a la secretaria al director Conagua, perdón. Gracias, Presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la Presidenta, hemos realizado un plan de agua que contempla 3 ejes principalmente. Por un lado, 114 obras de agua potable que tienen como finalidad mejorar la eficiencia en el suministro. Esto tendrá una inversión del orden de 800 millones de pesos. También se contemplan agua para el campo, que es otro rubro que tiene que ver con el mejoramiento de canales y también sistemas de captación para que ayuden a mejorar las condiciones en el campo. Y agua limpia, que contempla 330 millones, principalmente para beneficio del proyecto del lago de Pátzcuaro, que va a verse saneado con esta inversión. En total se contemplan 1.630 millones en inversión de agua potable. Es cuanto, y le cedo el uso del micrófono a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Los programas de bienestar continúan y se fortalecen. La pensión de adultos mayores, de mujeres bienestar, de personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras con niños menores de 4 años, el programa Sembrando Vida, Salud Casa por Casa, el programa de estufas eficientes de leña, el programa de apoyo a las y los pescadores, Producción para el Bienestar, que es un apoyo para los pequeños productores, el programa de fertilizantes gratuitos, así como el Fondo de Infraestructura, que apoya a las comunidades indígenas en su ejercicio directo por las mismas comunidades. En suma, 1.070.637 derechohabientes del estado de Michoacán recibirán una inversión de 30.270 millones de pesos. A continuación, el secretario de Educación, Mario Delgado, nos dará su informe. Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, Presidenta. El programa de becas se expande en Michoacán. Para el 2026, la beca Rita Cetina, que actualmente ya es universal en secundaria, va a llegar a todas y todos los estudiantes de primaria. Más de 314,000 nuevos becarios vamos a tener en la beca Rita Cetina. También se va a mantener los apoyos de la beca Benito Juárez a más de 124,000 estudiantes y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a más de 17,597 becarios. También, por instrucciones de la Presidenta, se abre una nueva beca para Michoacán, la beca Gertrudis Bocanegra, que tiene como objetivo apoyar en gastos como el transporte público
a las y los jóvenes en educación superior. Más de 80,000 jóvenes que están en educación superior en Michoacán pueden verse beneficiarios, con lo cual el programa de becas en Michoacán va a llegar en el 2026 a 892,639 becarios, con una inversión de más de 6,300 millones de pesos. Es decir, más de 395,000 jóvenes, niños, adolescentes van a tener ahora el apoyo de una beca. Adelante, por favor. También siguiendo con la estrategia de la Presidenta de la República, que ninguna joven se quede sin la posibilidad de estudiar, sin lugar, hay un programa muy ambicioso para la construcción de 30,000 nuevos lugares que queden cerca de la casa de las y los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con 10 bachilleratos tecnológicos nuevos, se van a hacer 20 ampliaciones en bachilleratos, en preparatorias que actualmente ya están saturadas con la construcción de nuevas aulas, nuevos talleres y con la construcción de 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas y zonas indígenas, que es una especie de evolución del telebachillerato, porque va a tener un aula digital, va a tener horas de deporte y de arte, y vamos a ir a los lugares donde los jóvenes lo están demandando. También se tiene un plan muy ambicioso de lograr 50,000 nuevos lugares en educación superior, trabajando en conjunto con la UNAM, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con los 17 tecnológicos nacionales de México que hay en Michoacán, con las universidades interculturales, tecnológicas y politécnicas, con la pedagógica, y también la Secretaría de Ciencias, Humanidades e Innovación, a cargo de la doctora Rosaura Ruiz, va a establecer 5 nuevas universidades Rosario Castellanos. Adelante, por favor. También, vamos a hablar de cultura para la paz en todo el sistema educativo, todas las semanas. Vamos a tener de manera permanente jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones. También se va a fortalecer el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, particularmente en la materia de la prevención de adicciones. Vamos a estar muy cerca de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes en Michoacán en estos temas. Y también, muy importante, el centro que acaba de inaugurar la Presidenta a cargo de Pepe Merino, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, va a llevar 10,000 lugares, 10,000 de estos programas que se anunciaron en esta semana en la sede de los Tecnológicos Nacionales de México en Michoacán, para que los jóvenes de Michoacán tengan la formación en inteligencia artificial. Adelante. Y también se van a construir a cargo de la CONADE 10 centros comunitarios de alto rendimiento, México Imparable. Ahí se va a establecer también el programa Ponte Pila, y lo más importante, que las y los jóvenes que asistan a hacer deporte y a estudiar van a tener una beca de apoyo. Esta es la estrategia de atención desde el sector educativo a las y los jóvenes de Michoacán. Muchas gracias. Le cedo la palabra al secretario de Salud, el doctor David Kersenovich. Gracias. Con su permiso, Presidenta, en salud se van a ampliar la infraestructura hospitalaria y los centros de atención médica. Estas acciones serán presentadas en unos momentos por Zoe Robledo, director del IMSS, Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar, y Martí Batres del ISSSTE. Muchas gracias. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la participación del IMSS en el Plan Michoacán consiste en la construcción de 2 nuevos hospitales, uno en Villas del Pedregal, en Morelia, de 260 camas, y uno más en Zitácuaro. Además, se van a reconvertir los 7 hospitales rurales que tiene el Estado en hospitales de zona. Se hará una rehabilitación mayor al hospital del IMSS de Lázaro Cárdenas, así como la ampliación de especialidades y servicios que ofrece el nuevo hospital del IMSS de Uruapan, que inició sus operaciones en mayo del año pasado.
además de la construcción de un centro de radioterapia con acelerador lineal en Morelia y la construcción de 5 unidades de medicina familiar, esto en Morelia, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas y en Nuevo San Juan. Además de estas acciones en materia de salud, se construirán 19 centros de educación y cuidado infantil, los CECIS, en 16 municipios, y la reconversión de los 3 centros de seguridad social, el de Morelia, Los Reyes y Lázaro Cárdenas, en los primeros pilares IMSS. Son 39 acciones y una inversión de 7.800 millones de pesos. Continúa el doctor Alejandro Sbarch, director del IMSS Bienestar. Con su permiso, Presidenta, las aportaciones del IMSS Bienestar en el Plan Michoacán, primero corresponde a inaugurar el Hospital de Arantepacua, un hospital fundamental de 25 camas, un quirófano y que va a contar con más de 15 especialidades. Y también la Presidenta nos ha instruido la sustitución total del Hospital General Lázaro Cárdenas, un hospital de 1950 que aparte se va a ampliar de 60 a 90 camas. Siguiente. También la Presidenta nos ha instruido la organización de una clínica especializada para las adicciones y la rehabilitación comunitaria en Arantepacua. Esta clínica está concebida como un proyecto integral que incluye el trabajo comunitario y la atención médica especializada. Por supuesto, será un espacio 100% gratuito para atender a las personas que tengan algún consumo de sustancias en estas regiones. Muchas gracias. Pasa el maestro Martí. Buenas tardes. Por instrucciones de la Presidenta, las aportaciones del ISSSTE al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia serán las siguientes. 1. Construcción de 33 nuevos consultorios de atención primaria en 33 distintos municipios. 2. La construcción de 2 centros de salud y servicios ampliados en distintas regiones. 3. La construcción de una nueva clínica hospital en Cherán. 4. La remodelación de la clínica hospital de Morelia. 5. La remodelación de 4 unidades médicas de primer nivel. Todo esto implica una inversión aproximada de 700 millones de pesos. Tiene la palabra la secretaria Edna Vega, titular de SEDATU. Con su permiso, Presidenta, buenas tardes a todas y todas. En el campo de vivienda, señalar que el incremento en la meta programada originalmente es muy importante para el Plan Michoacán. Como podrán ver en la lámina, se incrementa de manera sustancial las acciones de vivienda nueva, 20,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda para la población no derechohabiente, 50,000 por parte del Infonavit para derechohabientes de esta institución y 12,000 por parte de Foviste para trabajadores al servicio del Estado. Adicionalmente, Infonavit, Foviste fortalecerán todas las acciones que ya han venido realizando en torno a facilitar las condiciones que tienen que ver con estos créditos impagables en términos de quitas, condonaciones, congelamiento de mensualidades y también por parte de estas instituciones el incremento sustancial de créditos para mejoramiento y ampliación, además de programas específicos. Y una parte muy relevante de este mismo programa de Vivienda para el Bienestar es la suma de esfuerzos para la entrega de escrituras que sube a 50,000 escrituras en los 6 años. Muchísimas gracias. A continuación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Muchas gracias. Por instrucción de la Presidenta y después de consultas con distintas comunidades culturales de Michoacán, se definieron 4 acciones para fortalecer la tradición musical, cultural, coral y comunitaria del Estado. Estas son ampliar a 100 coros en movimiento para cubrir a 5,000 niñas y niños en varios de los municipios,
Se va a ampliar el apoyo a artistas locales, que fue lo que más nos pidieron, justamente para fortalecer los circuitos en todas las disciplinas, y el apoyo a artistas comunitarios en 11 regiones de Michoacán, activación de redes comunitarias, y esto sobre todo para recuperación del espacio público. La cuarta acción tiene que ver con Michoacán Lee, una iniciativa que va a llevar el Fondo de Cultura Económica, y en este sentido, bueno, habrá mayor circulación de librobuses, habrán más coediciones, habrán más conferencias de historia de México, proliferación y impulso a clubs y salas de lectura, el regalo de 20,000 libros de la colección 25 para el 25, y eso es cuanto. Le cedo la palabra a la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, y un abrazo a las y los michoacanos, convencidas de que las mujeres son parte fundamental de la construcción de la paz y la justicia, y por instrucciones de la Presidenta tenemos 3 acciones dirigidas desde la Secretaría de las Mujeres. Uno es ampliar los centros libres. Actualmente tenemos 40 centros libres en el estado de Michoacán, y por instrucciones de la Presidenta tendremos ya uno en cada municipio. Trabajaremos para que haya 113 centros libres en el estado, y tenemos registradas 10,000 mujeres voluntarias en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Junto con ellas trabajaremos para generar acciones, talleres y trabajos comunitarios para la construcción de paz, la prevención de las violencias y el trabajo comunitario que acompañe este plan. Y finalmente, en 2026 habrá 50,000 créditos a la palabra para las mujeres en el estado de Michoacán. Es cuanto, y le cedo la palabra a Abraham Carro, director del Instituto Nacional de Juventud. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, a partir de las mesas de diálogo que hemos llevado a cabo en el estado y con la participación de jóvenes de los 113 municipios y de las 10 regiones, por instrucción de la Presidenta, se pone en marcha las jornadas de jóvenes por la paz y en contra de las adicciones. El objetivo es alcanzar 500 actividades en espacios públicos, deportivos, culturales y recreativos. Llevaremos a cabo tequios, murales, rodadas, carreras, festivales, clubes de lectura y cine popular, fortaleciendo la participación de las y los jóvenes en Michoacán. Vamos a convocar a todas y a todos los jóvenes. A continuación, mi compañero Adelfo Regino. Estimada Presidenta Maguepe Guctejkech, el Gobierno de México dará continuidad y profundidad al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, que, como ustedes saben, puso en marcha nuestra Presidenta el día 5 de abril de este año en la emblemática comunidad de Cheranástico. Y en este marco quiero informar que hemos realizado 4 asambleas regionales. Tendremos la próxima el día 14 de noviembre en la comunidad de Santo Tomás, en Chilchota, y como resultado de este diálogo conjunto entre gobierno y autoridades indígenas, se ha definido un conjunto de acciones para implementar este plan con un monto de 3,898 millones de pesos. También el día de hoy queremos anunciar, por indicaciones de nuestra Presidenta, en días próximos estaremos poniendo en marcha 2 planes de justicia en el estado de Michoacán: el Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la costa de Michoacán y el Plan de Justicia Mazahua, Otomí y Pirinda del oriente de Michoacán. Son los 2 planes de justicia que estaremos poniendo en marcha en coordinación con las autoridades indígenas. Y finalmente, por instrucción de nuestra Presidenta, hoy hacemos el anuncio de que por primera vez se dará un apoyo a niñas y niños indígenas. Estamos hablando de 93,500
88 niñas y niños indígenas en el estado de Michoacán, con una inversión de 673.8 millones de pesos, como un asunto de justicia y dignidad para nuestra niñez. Tlazocamati, muchas gracias. El gobernador constitucional del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, saludo al gabinete. En primer lugar, agradecer su sensibilidad y humanismo. En este momento, el pueblo de Michoacán se siente cobijado por la solidaridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gran gabinete. A una semana de la pérdida de Carlos Manso, alcalde independiente de Uruapan, en Michoacán seguimos consternados de duelo, pero trabajando. Las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida. Ya lo he dicho y hoy lo reitero, lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, valiente y decidido de sacar adelante a su pueblo Uruapan. A nivel humano, lo siento mucho más, porque sé lo que significa para una familia como la de Grecia la orfandad de un padre a causa de la violencia. Hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero, y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante. Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años. El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos, junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos. Pero con el tiempo no es la ira la que calma el alma, es aprender a honrar en vida a quien hoy ya no está con nosotros. Estoy convencido de que tenemos que poner fin a esta violencia, pero no con más violencia. Somos necios en atender las causas, en abrazar a los jóvenes y en combatir la impunidad para que haya paz y justicia. Nuestro pueblo, Presidenta, ha sufrido las estrategias más atroces y sangrientas que solo han logrado sembrar más violencia y más dolor. Michoacán tiene memoria y tiene dignidad. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias. Gracias a nombre de los michoacanos, porque por fin hoy hay sensibilidad y este plan, que es para atención integral, estoy seguro que no será para más sufrimiento de Michoacán. Gracias por escuchar a los sectores, gracias porque se está construyendo con todas las voces de comunidades indígenas, empresarios, iglesias, alcaldes y gobierno. Hay indignación, sí, y es totalmente válida, pero estoy seguro de que con usted, Presidenta, con su compromiso, inteligencia y sensibilidad, Michoacán volverá a confiar. Mi gobierno acompañará este plan con 2.700 millones de pesos para seguridad, jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura. Sabemos que Michoacán vive un momento de exigencia social profunda. Ahora es momento de convertir ese coraje en acción colectiva. Asumamos que la paz no se decreta ni construye sola, porque las acciones unilaterales del gobierno sin participación comunitaria no sirven de nada y viceversa. La estrategia de coordinación de seguridad en la que Carlos Manso participaba activamente junto con la Guardia Nacional, la Guardia Civil del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, estaba dando resultados. Carlos y yo trabajamos juntos por Uruapan, como nadie lo había hecho. Grecia nos pidió que el apoyo continuara y mi compromiso con Uruapan y con ella es que continuará. No está sola, Uruapan no está solo. Y hoy, como lo está haciendo la Presidenta, reitero también mi compromiso con Michoacán y con Uruapan. Construyamos un nuevo pacto social que coloque la dignidad de las comunidades y la corresponsabilidad ciudadana como ejes de desarrollo.
Hoy, la gran diferencia tiene toque de mujer y de humanismo, sumado a un amplio, como lo acabamos de ver, un amplio programa integral llamado Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, por una presidenta humana, presidenta inteligente y presidenta valiente. Por ello, Michoacán hoy confía plenamente en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, medios de comunicación, a quienes nos escuchan, nos ven por las redes sociales. Como ven, hemos presentado un plan integral que llamamos Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie, sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos. Como lo dije hace unos días, Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento, su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. El martes 4 de noviembre, de instrucciones a todo el gabinete para reunirse con autoridades de municipios, núcleos agrarios, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, productores, trabajadores del campo y de la ciudad, familiares de víctimas, iglesias, artistas, entre otros. Se reunieron durante estos días a distancia, de manera presencial, y lo seguiremos haciendo. No es un ejercicio de 4 días, sino un ejercicio permanente. Pero nos ha permitido el día de hoy presentar este plan, el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, por la paz y la justicia. Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar. El plan, como lo escucharon ustedes, consta de 12 ejes con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57,000 millones de pesos, de los cuales una parte importante de ellos será con inversión mixta. Además, en 2026, la inversión en programas del bienestar es de 37,450 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes. Con todo el gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México. Muchas gracias.
les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se despide de ustedes la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.